El siguiente programa es familiar, no contiene escenas de sexo o violencia. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro hospital, el programa institucional del Hospital Gabriel Peláez Montoya. Hoy tenemos como invitada a Kelly Hoyos, ella es psicóloga de nuestro hospital. Kelly, bienvenida. Muy buenas tardes, Clara, y para todas las personas que nos ven el día de hoy, mil gracias por la invitación. Bueno, doctora, vamos a empezar hablando sobre la salud mental. Ese es el tema de hoy, salud mental y la importancia que tiene pues para la comunidad. Entonces, contámosle a la gente qué es la salud mental. Claro que sí, Clara. Bueno, importante pues iniciar resaltando que es un tema absolutamente necesario hablar de él, conocer de él y pues trabajar también por él. La salud mental pues se considera como un estado de bienestar. Y más allá de eso, pues debemos pensar que es un estado dinámico, es decir, no siempre vamos a decir que todo el tiempo podemos tener salud mental. Es un estado dinámico, habrá momentos de dificultades, otros en que podemos estar un poco más tranquilos. En ese estado podemos ser conscientes de nuestras capacidades, podemos también afrontar las dificultades que se nos presentan en la vida cotidiana, podemos aportar y transformar en nuestra comunidad y en nuestros diferentes entornos, ¿cierto? Entonces lo medimos como unas capacidades mentales, cognitivas, pero también unas capacidades sociales y relacionales, ¿sí? Entonces podemos hacer y desenvolvernos en los diferentes espacios de acuerdo a si tenemos salud mental o no. Por ejemplo, podemos trabajar tranquilamente, podemos estudiar y demás. Bueno, también contarle como a las personas pues ya hablas pues como de la importancia, pero como ese mito también que se tiene con la salud mental, que no solo la salud mental es la enfermedad en sí, cuando ya tenemos un problema o de pronto una depresión o diferentes pues patologías que se puedan presentar psicológicamente o psiquiátricamente, sino también como ese estado de salud. Entonces también hablar un poquito, doctora, sobre eso, como esos mitos que se tienen alrededor de la salud mental y del psicólogo, del psiquiatra. Claro, es súper importante lo que apuntas tú, Clara, porque a veces confundimos un poco la enfermedad mental con la salud mental. Debemos partir de esa diferenciación. Cuando hablamos de salud física, por ejemplo, lo diferenciamos de enfermedad mental y sabemos que la enfermedad lo que hace es alterar ese estado de bienestar y de salud de la persona. Entonces, si ya hablamos de salud mental, hablamos de lo mismo, es decir, la salud como ese referente de bienestar y poder hacer, ¿sí? Y poder desenvolverme, pero que encierra la parte psíquica. Porque digamos que la salud física y la mental siempre van a estar relacionadas. A veces dejamos de lado como la salud mental y entonces nos enfocamos en lo físico, pero lo mental también. Entonces es ese estado de bienestar psíquico del poder hacer, ¿sí? Y que en ocasiones, bueno, descuidamos un poco y digamos que podemos darle esa importancia a la salud mental en la medida en que reconozcamos que no solo yo como ser humano soy lo físico y lo orgánico, sino ir también más allá. Entonces a veces le restamos importancia a la salud mental enfocándonos en que voy al médico solo cuando me siento mal, cuando tengo un dolor de cabeza, pero se nos olvida que esa parte emocional es fundamental. Entonces no siempre que decimos que la salud mental está afectada, vamos a decir que tenemos una enfermedad mental o un trastorno mental. Porque nosotros también reconocemos que la salud mental se puede ver afectada por otros factores, ¿cierto? Digamos de tipo psicosocial, ambientales, circunstancias que se presentan a lo largo de la vida, como una ruptura amorosa, una dificultad familiar y demás. Entonces diferenciarla, decir que, bueno, estas son circunstancias que se nos pueden presentar, pero cuando hablamos de una enfermedad mental ya hablamos de un conjunto de síntomas, de signos que se presentan, que son mucho más complejos. De pronto ahorita podemos hablar de eso. Entonces, diferenciar salud mental, enfermedad mental y afectaciones en salud mental, como esos tres aspectos. Y también lo que tú decías, no porque vaya al médico o al psicólogo o al psiquiatra quiere decir que estoy loco, porque a veces siempre mencionamos la locura y la locura se estigmatiza, es decir, todos somos humanos, todos tenemos una cantidad de factores alrededor de nosotros que influyen e inciden en nuestro bienestar, reconocerlos e ir tranquilamente a estos espacios que me van a ayudar con mi salud mental. Bueno,
Hablemos, doctora, aquí sobre un tema muy importante y por lo que se va a enmarcar también la Semana de la Salud Mental, que es del 14 al 18, ¿cierto? El 14 al 18 de octubre es la Semana de la Salud Mental, entonces se va a enfocar en el suicidio. Además, un tema pues que se da ahora muchísimo más presente. También en nuestro municipio hemos tenido pues bastantes, diría yo, y que es importante que se hable y que además también no se estigmatice porque pues pensando en que por qué lo hizo, que entonces también tener en cuenta eso y que a cualquier persona le puede pasar de pronto, un ser querido, un amigo, entonces enmarcarnos de pronto en este programa un poquito más sobre este tema. Claro, bueno, nosotros estaremos celebrando la Semana de la Salud Mental y este año nos vamos a enfocar precisamente en eso que tú mencionas, en la prevención del suicidio y de la conducta suicida. ¿Partimos de qué? Partimos del hecho de que el suicidio y la conducta suicida la podemos prevenir, ¿sí? Partimos también de lo que tú mencionabas y es, esto le puede ocurrir a cualquier persona. Cualquier persona a partir de una dificultad puede digamos tener ideas y acá voy a empezar pues como a mencionar un poquito digamos como los detalles alrededor de la conducta suicida. Debemos aprender a diferenciar entre todos con la comunidad, es decir, si estamos hablando de prevención podemos hablar de que todos somos actores al momento de prevenir, ¿cierto? No solo el sector salud, no solo el sector educativo, no solo un gobierno, sino todos como Estado, ¿cierto? Como comunidad, como familia, como amigos, en fin. Entonces, si todos podemos identificar, debemos reconocer ciertas cosas, ciertas señales. Entonces, lo primero es empezar a diferenciar lo que es una ideación de muerte, una ideación suicida activa y ya como tal un intento de suicidio o el suicidio consumado. En cuanto a la ideación de muerte, puede aparecer en ciertas circunstancias de la vida, incluso podríamos decir, la mayoría de personas en algún momento han podido pensar, bueno, preferiría estar muerto o a veces no tengo los recursos para afrontar cierta situación, entonces quisiera morir. La característica en la ideación de muerte es que no media una idea o una actuación por parte de la persona directa para hacerse daño. Entonces puede ocurrir que en la ideación de muerte la persona diga, yo quisiera dormirme y no volver a levantarme, ¿sí? Porque hay una desesperanza frente a la vida. Entonces está ahí la ideación de muerte, lo ideal es que la persona pueda tramitar eso, que si aparece como una idea, pues esto no persista y no nos escale a una ideación suicida como tal. La ideación suicida es cuando la persona dice, yo quiero morirme y para eso a veces he pensado hacer esto puntualmente, atentar contra mi vida, ¿cierto? Pero no está, digamos, activa, quiere decir que la persona dice, yo sí lo he pensado y a veces lo he pensado, pero no, siempre me contengo y no pasa más allá. Y una ideación suicida activa es cuando la persona se nos acerca y nos dice, yo estoy pensando en hacer esto puntualmente y deseo hacerlo y lo tengo estimado para hacerlo en tal momento, ¿sí? Como una planeación alrededor de la conducta suicida. Y ya hablamos de un intento suicida cuando la persona ya lleva a cabo algún acto en contra de su propia vida, ya algún tipo de lesión autoinfligida como la mencionamos nosotros. Y ya obviamente el suicidio consumado es cuando la persona a partir de ese evento en el que se autoinflige un daño, entonces aquí ya la persona fallece a causa de esto, ¿cierto? ¿Qué hacer cuando se nos presenta esto, Clara? Y para todas las personas que nos ven, nosotros hablamos de rutas de atención y las rutas de atención quiere decir si yo identifico, entonces ¿qué hago? A veces las familias identifican este tipo de problemáticas, algunas le restan importancia, algunas otras personas no saben qué hacer, entonces no saben a dónde acudir ni cómo manejarlo. Entonces es importante. De pronto acá, doctora, a veces para las personas en sus casas es más difícil, como si se va a suicidar o identificar eso, pero si una persona que está depresiva constantemente, aburrida, que de pronto manifiesta pereza con la vida, tristeza constante, que habla de pronto como que pereza vivir, eso que nos mencionabas, de pronto estar muy atenta como a esos síntomas o a esas características de las personas, porque de pronto uno a veces dice, pues sí, está aburrido, está muy triste, pero no piensa uno y menos como familiar que llegue
pues como a intentar suicidarse o al suicidio. Entonces de pronto estar también alerta, que entiendan como esas alarmas también. Correcto, y muy importante que menciones eso porque no solo la persona va a llegar a decirlo, a veces las personas no lo dicen, ¿cierto? En ocasiones alguien puede acercarse y decirnos, no, bueno, yo he estado muy triste, he estado muy aburrido, y vemos de pronto que está escribiendo una carta de despedida y que está regalando sus pertenencias más importantes. Entonces la persona no nos dijo directamente me voy a hacer daño, pero como tú mencionabas empezaron a aparecer otros signos, que es un signo, una señal que me indica que algo está ocurriendo ahí. Entonces, claro, estar muy atentos y qué más pues que en el contexto familiar que reconocemos cómo se comporta una persona normalmente. Podemos decir, la tal persona es siempre muy alegre, es muy tranquilo, de pronto a veces se aburre, sí, que a todos nos pasa, pero comparte socialmente y está en otros espacios, pero de repente puede aparecer que la persona se empezó a encerrar, que antes salía con sus amigos y ya no quiere salir a ninguna parte, que vemos que está llorando, así no llegue llorando precisamente, pero vemos que tiene los ojos irritados, es decir, son otras señales que decimos algo está pasando aquí y eso no lo podemos dejar de lado. La primera indicación es acercarnos a la persona, ¿sí? Y no solo acercarnos diciéndole, bueno, es que la vida vale mucho, porque a veces eso les genera más culpa por no sentir realmente ese deseo hacia la vida o esa motivación. Entonces, más bien, ¿qué te pasa? Partir más de la interrogación y de la escucha, eso es fundamental cuando una persona tiene alguna afectación en salud mental o está pensando en hacerse daño. Interrogar, preguntar, escuchar y decir, bueno, entonces yo estoy aquí, puedo brindarte una ayuda, entonces vamos a recurrir o procurar acudir a un lugar de salud que nos pueda prestar una atención. Ahí ya debemos reconocer también como los niveles de riesgo. Si a mí una persona llega y me dice, compré tal cosa para hacerme daño y lo voy a hacer mañana, yo no puedo esperar a pedir una cita con médico general, a que el psicólogo lo atienda, porque sabemos que los tiempos nos van a postergar muchísimo esa atención. Entonces, ¿qué debo hacer? Inmediatamente al servicio de urgencias. Es decir, si esa persona ya está manifestando algo puntual y no hay herramientas de contención inmediata, nos vamos para urgencias. Y aquí ya valoramos el riesgo y decidimos qué hacer con el paciente de acuerdo a si es un riesgo alto, si es un riesgo moderado o es un riesgo leve. Entonces, tener presente eso. Y si ya decimos, bueno, es una persona que ha estado diciendo, quiero hacerme daño, a veces pienso que la vida no tiene sentido, entonces podemos indagar, bueno, ¿y has pensado puntualmente en hacer algo? ¿Ya tienes algo planeado? Y la persona puede decir sí o no. Si nos dice que no, entonces podemos decir, bueno, tú vienes con una serie de dificultades, ¿por qué no tratamos de buscar ayuda por algún medio para ver si las cosas pueden mejorar? Entonces ahí podemos pedir la cita con el médico general, que el médico nos remita a psicología y si es el caso a psiquiatría y poder ir a las atenciones, porque digamos que no sería algo tan urgente. Bueno, doctora, vamos a ir a unos comerciales y ya regresamos acá en nuestro hospital hablando sobre salud mental y la Semana de la Salud Mental. Ya regresamos con nuestro hospital. Hablemos de prevención del suicidio. Las personas con conductas suicidas siempre dan indicios de que no están pasando un buen momento. Es muy frecuente ver cambios anímicos, escuchar de manera constante expresiones como me voy a ir muy lejos, no aguanto más vivir así, cuando no esté me van a extrañar. Es importante saber que quien atraviesa por esta situación en realidad no quiere morir, sino que quiere dejar de vivir como lo está haciendo. La escucha y el acompañamiento del entorno son tan necesarios como la ayuda profesional. Frente a esto, es importante tomar en serio cada manifestación y hablar del tema sin prejuicios. Si estás pasando por esta situación, no tengas miedo a expresar todo lo que sentís y pensás. Recurrí a alguien de confianza, hablalo y pedí también ayuda profesional en cualquier centro de salud. Es importante sensibilizar a la comunidad y superar el tabú para que avancemos en la prevención del suicidio. Hablemos de prevención del suicidio. Hablemos de todo. Somos Antena 4. Somos el canal comunitario de Jardín. Aquí nos vemos.
Eres único y en tu interior llevas más de 20.000 genes y uno solo puede transformarlo todo. Activa tu gen ciudadano. Actívalo y maneja tus emociones. Escucha, reflexiona. El gen ciudadano se fortalece desde la educación, con tu familia, tus amigos, desde tu interior. El gen ciudadano está en ti. Activa tu gen ciudadano. Estás viendo nuestro hospital. Bueno, regresamos acá a nuestro hospital. Doctora, sigamos con este tema tan importante y continuemos con esos niveles de riesgo para el suicidio. Ok, bueno, ya también podemos entrar a hablar un poquito acerca de las cosas o los factores que pueden predisponer a que aparezca la conducta suicida, y hablamos de los factores de riesgo. Uno de los principales factores de riesgo es que nos encontramos con una persona que considere o que presente signos relacionados con conducta suicida y que haya tenido intentos suicidas previos. Normalmente las cifras nos dicen que cuando una persona intenta por primera vez suicidarse, hay muchas probabilidades de que lo vuelva a intentar una segunda vez, incluso más veces. Entonces ya ese es un factor de riesgo principal. Otro factor de riesgo es lo que mencionamos como comorbilidad con algún trastorno mental, por ejemplo un trastorno depresivo, un trastorno afectivo bipolar, incluso frente a la esquizofrenia. Otro factor de riesgo es el consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hay un trastorno depresivo puede aumentar el consumo, por ejemplo, de licor, que es una sustancia psicoactiva, y esto puede aumentar también el riesgo de conducta suicida porque, por ejemplo, la persona bajo los efectos del alcohol se puede desinhibir. Entonces, si ha tenido ciertas ideas alrededor de esto, puede hacerlo de manera más impulsiva. Otro factor de riesgo es la impulsividad. Quiere decir personas que de pronto tienen una idea o pasa algo y actúan inmediatamente sin mediar mucho, digamos como el manejo de la situación o el manejo de emociones. Esos serían pues como los principales signos y factores de riesgo frente a la conducta suicida. Bueno, doctora, pasemos a hablar también dentro de ya las personas o la población en que más se suicida. Contemos de pronto si son más adolescentes, adultos o adultos mayores o niños, y si se dan niños también. Sí, realmente es una problemática que afecta a todos los grupos poblacionales, ¿cierto? Incluso en niños encontramos esta problemática, aunque digamos que las estadísticas pues en esta población son menores. Con relación al intento suicida, hay mucha prevalencia en edades entre los 15 y los 26 años. Y como tal, en suicidio consumado, hablamos de personas mayores de 40 años. Otra estadística importante es que las mujeres intentan en mayor número de personas. A ver, ¿cómo lo planteamos? Hay un mayor número de mujeres que lo intentan con relación a los hombres, pero las cifras de suicidio en hombres resultan ser más altas, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, la mujer puede intentar 3 veces más que el hombre un suicidio, pero a veces los métodos que utilizan los hombres son más letales. Bueno, doctora, hablemos aquí sobre esos elementos que hay que tener cuidado, que hay que estar alerta de pronto en las casas donde hay una persona depresiva o que pensamos que pueda tener un intento de suicidio, un acto de suicidio. Bueno, fundamental poder brindarles acompañamiento si hay una persona que tiene algún tipo de diagnóstico psiquiátrico, por ejemplo una depresión, y tiene ideas suicidas. Pues las recomendaciones principales son siempre estar acompañada, ¿cierto? Es decir, si la persona pues se va a retirar a un espacio aislado, tratar de ir con ella, con esa persona, para que no permanezca sola, porque pues estando sola puede intentar hacerse daño. Lo otro sería también restringir los métodos que puedan ser potenciales para hacerse daño, es decir, objetos cortopunzantes,
venenos que se tengan en la casa y demás. Cualquier objeto que identifiquemos en la casa que puede hacer pastillas, que nos puede hacer daño, exactamente. Entonces, restringir el acceso mientras la situación se logra estabilizar nuevamente. Bueno, doctora, también acá importante es ese apoyo tanto de los amigos y de la familia. Hablábamos al principio de un acercamiento y de hablar de cómo abordarlos si les pasa algo, de pronto tratar de no ser pues como juzgar esa manera de que están viendo la vida, porque pues uno no es la persona que está en esa situación, ni obedece solo a que viva o no viva bien económicamente o no, pueden pasar muchas cosas pues para cada persona. Entonces ese apoyo que debemos tener tanto los amigos como la familia, qué hacer en esos primeros momentos de pronto cuando una persona empieza con una depresión, que los vemos, lo que comentábamos ahorita, aburridos, y como identificar tanto los padres que de pronto no dejemos pasar o que sea un momento, como decías, de tristeza normal por una pérdida amorosa o por cualquier situación, por un examen que se presente pues en el día a día. Claro, frente a la conducta suicida siempre hablamos de la importancia de las redes de apoyo familiar y sociales, que era lo que tú mencionabas. Primero por la identificación y segundo por el acompañamiento. Entonces, con relación a esa red de apoyo familiar, identificar cómo sería la pregunta, ¿cierto? Entonces, todos los seres humanos nos podemos sentir tristes porque hace parte de nuestra naturaleza. ¿Cómo identificar que esa tristeza ya se nos está yendo hacia un lado que de pronto sea un poco más complejo de manejar? Si la tristeza permanece, por ejemplo, más de 2 semanas, ¿cierto? En un estado constante, y que además esa tristeza venga acompañada de algo que denominamos anedonia, y la anedonia es la incapacidad de sentir placer con las cosas que normalmente disfrutamos, y también la bulia, es decir, sentirse fatigado, no querer hacer nada, no querer ponerse en movimiento, y que además empiecen a afectar otras áreas, por ejemplo, el área social. Lo que desde un principio decía, ya no quiero salir con mis amigos, ya no quiero participar en otras actividades, si estaba en un grupo deportivo ya no quiero ir a entrenar, ya no quiero ir a participar. Si esto nos permanece por 2 semanas, entonces podemos decir, bueno, hay que ir donde un médico inicialmente, si vamos a hacer la ruta a través del EPS, para que valore otros síntomas, otros signos presentes para considerar un diagnóstico. Normalmente en una depresión leve no se inicia con una medicación. Se recomienda una psicoterapia, entonces ahí se deriva a psicología, pero si ya estamos hablando de una depresión moderada grave, normalmente se requiere una medicación y además un acompañamiento por psicología. Entonces el médico es quien va a valorar ese primer momento, va a estar ahí y va a remitir a una de las 2 especialidades. El médico en la parte pues del primer nivel de atención puede iniciar con una medicación base mientras se realiza una remisión a psiquiatría, entonces eso es importante también tenerlo presente. Entonces sí, diferenciar que claro, yo puedo sentirme 2 días triste, además porque me pasó algo, ¿cierto? Algo puntual. Los seres humanos frente a situaciones estresantes o que sentimos que de pronto no podemos manejar, aparecen estados de tristeza, incluso estados de ansiedad, pero que no se nos prolonguen demasiado. Esa es como la primera indicación. Si se nos prolonga demasiado, si lo tenemos desde hace mucho tiempo, entonces ese sería el momento de consultar. Bueno, doctora, también ocurre que por mitos o por pena o por creen que los van a juzgar, muchas personas o no piden ayuda o sus familiares se dan cuenta de que alguien de su familia pues tiene como estos síntomas y no acuden al médico precisamente por lo que hablábamos de pronto un poquito al principio, de que van a pensar que estoy loco, que van a decir si estoy en el psicólogo o en el psiquiatra o si expreso que siento pues como ese estado de tristeza y desazón por la vida, sabiendo que lo tengo todo entre comillas, porque también se da que pues personas que o económicamente o tienen todo pareciera muy bien, pero por dentro están pues como en una situación muy difícil. Claro, es que a veces pensamos como que la depresión entonces le ocurre que es de escasos recursos económicos, al que no tiene ciertas cosas, incluso materiales, ¿cierto? O pensamos que aquellos que no tienen un apoyo familiar, no, esto le puede ocurrir a cualquier persona. Yo puedo tener una buena situación económica, una familia que está ahí, pero
aparecer ciertos síntomas. Entonces, siempre yo creo que este es un trabajo de todos y ahí ya nos debemos involucrar. Si yo voy al psicólogo es porque quiero abordar algo de mi vida que de pronto no está marchando bien, ¿cierto? Entonces, partir de eso, yo no le voy a preguntar a alguien, ¿estás yendo al psicólogo? Y es que estás loco. Sí, porque eso es lo primero que a veces ocurre y aparece, y entonces ya la persona dice, no, yo no les voy a demostrar a ellos que estoy loco, entonces yo puedo solo. Y claro, hay momentos en los que podemos solucionar muchas cosas solos y no quiere decir que al ir al psicólogo se resolvió todo, pero es una ayuda que podemos tener. Entonces, primero, quitar ese estigma de la psicología y la psiquiatría. Siempre lo hemos asociamos al psiquiatra con el manicomio o con el loquero, como se le quiera llamar. No, el psiquiatra es un médico especializado en el área de salud mental que nos va a ayudar con la parte farmacológica para el abordaje de esas situaciones. Primero es eso, quitar. Otras cosas alrededor también de mitos, ya que lo mencionabas, Clara, es que frente a la conducta suicida tenemos el mito de esta persona está llamando la atención. Entonces, claro, intenta hacerse daño, pero es que está llamando la atención. Eso lo tenemos que quitar también del medio, porque eso nos está generando barreras incluso en el sector salud, hasta tal punto que personas que intentan hacerse daño no nos llegan al servicio de urgencias para brindar la atención que necesitan, porque afuera se dice, no, es que está solo llamando la atención porque si se quisiera morir hubiera hecho otra cosa. Sí, o a veces hay personas que también le sugieren al otro, bueno, quiere hacerse daño, hágalo, a ver si es tan berraco, como lo decimos pues en términos populares, digámoslo así. Entonces ahí ya digamos que estamos poniendo un estigma encima de la persona, sobre la persona. Entonces es una persona que viene mal, que viene sintiéndose muy mal, con tristeza, con estados de ánimo bajitos, una persona que normalmente se ha sentido sin las herramientas suficientes para afrontar ciertas situaciones, y llegamos nosotros desde el común y empezamos también a ponerle otras cosas encima. Entonces podemos terminar siendo responsables realmente de que esa persona efectivamente se haga daño. Entonces no retar a una persona que nos dice que se va a hacer daño, por el contrario, tratar de decirle vamos a buscar ayuda y ser comprensivos frente a la situación. A veces no nos puede parecer que una persona diga que se quiere hacer daño desde nuestros prejuicios o desde nuestra parte moral o nuestras creencias religiosas, pero no lanzar juicios sobre esa persona, porque realmente lo que está viviendo se debe a diferentes factores neuroquímicos, pues por la parte orgánica, pero también psicológicos y sociales. Bueno, doctora, vamos a ir a una cápsula de la salud y ya regresamos acá en nuestro hospital hablando sobre salud mental. ¿Sabías que, según la Organización Mundial de la Salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y es capaz de hacer una contribución a su comunidad? Dentro de las investigaciones de la OMS, se calcula que aproximadamente el 20% de los niños y adolescentes del mundo tienen trastornos o problemas mentales, y cerca de la mitad de los trastornos mentales se manifiestan antes de los 14 años. Los trastornos neuropsiquiátricos figuran entre las principales causas de discapacidad entre los jóvenes. Cada año se suicidan más de 800.000 personas y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo entre 15 a 29 años de edad. Hay indicios de que por cada adulto que se suicida hay más de 20 que lo intentan, y el 75% de los suicidios tienen lugar en países de ingresos bajos y medios. La identificación precoz y el tratamiento eficaz son fundamentales para garantizar que estas personas reciban la atención que necesitan. Los suicidios son prevenibles, pero se necesita una estrategia integral multisectorial de prevención, construcción de políticas públicas y concientizar acerca del suicidio como una cuestión de salud pública. Todo esto y más en las cápsulas de la salud de nuestro hospital. Bueno, doctora, ya para ir terminando con el tema de hoy, demos como unas recomendaciones para mantener la salud mental y no llegar pues como a esta parte del suicidio, de estar además tranquilo siempre, pensar en que hace parte de un conjunto y no es una parte como aislada, entonces que debemos tenerla en cuenta siempre. Bueno, lo primero que yo siempre digo respecto a la salud mental es que no la pongamos como algo por allá arriba, inalcanzable, sino algo que podemos lograr desde pequeñas cosas.
Por ejemplo, algo muy simple es reconocer que como seres humanos siempre vamos a tener conflictos internos, conflictos externos, y en esa medida siempre poderme sentir capaz de abordarlos y de manejarlos, ¿cierto? Esa tensión siempre va a existir porque es inevitable, son cuestiones humanas, pero tener la herramienta y decir, bueno, yo voy a poder manejar esto, que es difícil, sí, me desborda en ciertos momentos, sí, pero voy a tener la capacidad de manejarlo. Y hay otros factores que en general los especialistas recomiendan y son realizar ejercicios, pues actividad física, vincularse a otras actividades, ¿cierto? No solo estar en el trabajo o en caso tal en el estudio, sino poder hacer otras actividades de esparcimiento, por ejemplo, realizar deporte. ¿Cuál deporte? El que me dijo el otro, no, el que a mí me gusta, ¿cierto? Entonces voy a voleibol o practico fútbol, ¿cierto? El arte también es un medio importantísimo para poder canalizar muchas de las cosas que vivimos y pensamos. Entonces el arte, pero desde lo que a mí me gusta, desde la música, la pintura, la literatura, en fin, tener como otras áreas de desempeño para poderme, digamos, como también expresar mis capacidades y mis habilidades por esos medios. Lo otro sería también pues el tema de la alimentación saludable, es decir, todo lo que decimos como hábitos de vida saludable también aportan a la salud mental, la actividad física, la alimentación saludable, el esparcimiento. Muy importante también tratar de fortalecer las dinámicas y relaciones familiares. Si yo tengo una red de apoyo sólida, una familia que sabe resolver conflictos, que no es violenta, que no es agresiva, eso es un factor protector para mí como persona. Igualmente en las escuelas, porque también en otro momento tal vez hablemos de la salud mental en los niños, en los adolescentes, y entonces un entorno favorable escolar pues me va a ayudar a que yo no tenga que enfrentarme a situaciones, por ejemplo el bullying, que puedan afectar mi salud mental. Con los adultos mayores también hay que pensar en la salud mental de ellos están en un momento de su ciclo vital que se pueden ver expuestos a diferentes situaciones estresantes, por ejemplo que se pensionen y que ya no trabajen. Entonces claro, llega un momento, un cambio muy significativo que puede acarrear cambios emocionales que pueden ser normales, pero que también se nos pueden ir del lado de una depresión. Entonces, que un adulto mayor pueda tener un respaldo por parte de sus hijos o demás familiares, que pueda vincularse a actividades que el municipio también ofrece para adultos mayores a través de los programas gerontológicos que se tienen, ¿cierto? Entonces, siempre, digamos como que la clave es algo de manera individual y personal de reconocer que sí, que así sea una situación difícil, yo tengo las capacidades para resolverlo. Por otro lado, la parte social, poder manejar y relacionarme sanamente, ¿cierto? Sanamente, porque yo puedo tener relaciones sociales y muchas, pero todas muy dañinas. Por ejemplo, que haya violencia física o verbal. Entonces no, que mis relaciones interpersonales sean sanas. Y también ya la parte pues del cuidado orgánico que debemos tener. Si tengo una enfermedad física, entonces acudir al médico y demás. Y ya por último, si veo que hay una situación que me esté desbordando y que de pronto aparecen ideas de no soy capaz, no quiero vivir más, entonces inmediatamente buscar un apoyo en el área de la salud. Bueno, doctora, entonces para finalizar, recordemos pues la importancia de este tema. Sabemos que de pronto alguien que nos está viendo en su casa tiene una dificultad, se siente agobiado o estresado por algo, sabe que puede venir acá a nuestro hospital, que puede consultar acá en psicología con la doctora Kelly o buscar ayuda en cualquiera de los médicos o de los enfermeros de acá de nuestro hospital, y con ellos pues como redireccionar a donde deben ir y todo lo que se puede hacer para que estén bien, para que estén tranquilos, para que tengan una salud mental óptima, y que podamos además prevenir esas estadísticas tan altas de suicidio tanto en el municipio como en el mundo. La idea es que pues tengamos una vida tranquila y llena de alegría y salud. Bueno, doctora, gracias por estar acá con nosotros en nuestro hospital. Ok, mil gracias por la invitación y por la apertura para este espacio y este tema tan importante. Bueno, ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como ese Hospital Gabriel Peláez Montoya, en Twitter estamos como Hospital GPMJ. Muy importante, si quieren ver nuestros programas, lo pueden hacer también en YouTube. También nos encuentran como ese Hospital Gabriel Peláez Montoya. Muchas gracias por estar acá con nosotros y que tengan una buena tarde.